nuestra siguiente ponencia. Muy buenas tardes, Marco. ¿Estás listo? Estamos listos. Perfecto. Si quieres puedes ir compartiendo tu presentación. Mientras tanto, invitamos a todos a que se unan para compartir con nosotros esta jornada número 5, jornada número 4, perdón, de nuestro segundo Congreso ISACA Iberoamérica. Nos va a acompañar Marco Cabrera. Marco Antonio es profesional en Ingeniería Informática Administrativa, graduado con honores y distinción. Además cuenta con una certificación ejecutiva en Liderazgo y Estrategia de Ciberseguridad, otorgado por la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, junto a la OEA. Cuenta también con la certificación CISA-ISACA. Desde 2018, Marco se desempeña como CISO en GeoPark, siendo responsable del área de seguridad de la información a nivel corporativo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Anteriormente ha trabajado para empresas como Action Energy, Petrobras Argentina, Brasil y Bolivia, Grupo Newsan, PricewaterhouseCoopers. Como parte de sus actividades de concientización, participa activamente de espacios académicos, brindando capacitaciones, exposiciones y talleres en congresos, conferencias y eventos internacionales sobre ciberseguridad. En 2020 recibió un reconocimiento como Cybersecurity Leader LATAM 2020, efectuado por el First Global Cybersecurity Observatory en España. Los dejo en compañía de Marco Antonio Cabrera. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. ¿Cómo están? Buenas. ¿Ahí me confirman? ¿Ven bien la pantalla? Perfecto, se ve fabuloso. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco entonces de lo que es ciberseguridad, ciberdelincuencia. Vamos a hacer una recapitulación de algunos temas de interés. Pero antes yo les adelanto una cosa. La presentación mía está más diseñada a lo que es concientización y ayudar a la concientización. Entonces, el objetivo de esta presentación es que ustedes, después de ver esto, hayan podido aprender un poco más, obviamente, como estamos aprendiendo con las maravillosas presentaciones que nos han antecedido el día de hoy y los días anteriores, y también les sirva a ustedes como para poder después, con sus pares, colegas, familia, amistades, empezar a ser instructores de ciberseguridad, empezar a ayudar a concientizar de la importancia de la ciberseguridad que nos rodea en todo momento, es transversal a nosotros y compartimos el tema de la ciberseguridad en todo momento. Entonces, empecemos bajo ese objetivo. ¿Cómo se imagina la nube? Ya lo saben, todos los que estamos acá más o menos se imaginan como la nube, pero no nos olvidemos que la nube no es un concepto etéreo. La nube no es solamente esto, es lo que nos imaginamos, que es la nube de Google, que es la nube de Microsoft, que es Azure, que es GCP, etcétera. No, la nube físicamente es esto, son complejos, como complejos habitacionales, en los cuales internamente hay calles y calles de servidores que están trabajando constantemente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin parar, procesando y transaccionando información. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Okay? Y nosotros estamos conectados a este tipo de servidores cuando estamos, no sé, leyendo un correo, cuando estamos consumiendo lo que decía Cristian, no sé, una imagen de una cámara web, estamos conectados también a una nube. Entonces, nos olvidamos muchas veces de que el concepto de nube no es solamente etéreo, sino que físicamente está en un lugar. Y este lugar también tiene que ser protegido, tiene que ser resguardado, tiene que ser cuidado. Hay muchos documentos de cómo se hace esto, y seguramente lo hemos debido ver, no es el objetivo de esta charla, pero sepamos que gran parte de las auditorías van a hacerse sobre este tipo de escenarios o infraestructuras que nosotros después vamos a consumir. Porque yo, por ejemplo, estoy sentado en una posición, en una compañía, pero no puedo ir a visitar, si no se tengo contratado en la nube de Azure, no puedo ir hasta Azure todos los años a verificar y hacer una auditoría de cómo está la seguridad lógica, física, su infraestructura de Azure. No, entonces consumimos recursos como los ISAE 3402, SOC 1 tipo 2, etcétera, como para nosotros tener certeza de cómo eso va fluyendo a nivel seguridad en el mundo de las nubes. ¿Okay? Más allá de esas nubes que conocemos en ciudades físicamente ubicadas, hay también estas nubes que están guardadas a nivel submarino, o sea, están sumergidas en el océano. Este es un proyecto, por supuesto, de Microsoft. Este es un proyecto de Microsoft que hace 2 años, más o menos 2018, puso más o menos 860 y tantos servidores, armó una sala de 800, cerca de 1000 servidores, en un cilindro que lo sumergió en el mar a 34 metros de profundidad frente a las costas de California. ¿Okay? Más allá de la parte ambiental, que después éramos de discusión, las leyes, como ustedes saben, muchas veces las leyes van después de lo que son los reclamos, ¿no? Entonces, después esto seguramente se evaluará, pero lo que se hizo fue evaluar si puede haber
nubes submarinas, y evidentemente sí, el año pasado sacaron este contenedor, y esto tuvo una disponibilidad de más del 99,4% de conectividad, altamente disponibilidad. Entonces, este tipo de conceptos se van nuevamente pensando, la creatividad, la innovación van funcionando, las leyes a veces muchas veces van para atrás, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la tecnología sigue avanzando. ¿Y cómo se conectan? Se conectan. ¿Cómo nos conectamos todos? Nosotros estamos sentados, nosotros, Cristian y yo, estamos en Buenos Aires, ustedes estarán, no sé, en Honduras, estarán en México, muchas personas estarán en España, estamos en diferentes lugares y locaciones. Unos en Europa, otros en las Américas, en norte, sur, centro, y esa conectividad muchas veces no nos imaginamos que viene por cable, o sea, pensamos, wow, bien, sí, sí, es por el teléfono, por la computadora, el Wi-Fi, pero no, muchas de las grandes conectividades vienen por cable. Y este es un mapa ya un poco antiguo de cómo está cableado el océano. Esto está cableado el océano, estos son los cables que nosotros tenemos. En gran parte del océano, obviamente estos cables están, en algunos lugares no están reposando en el lecho marino, en casi ningún lugar, pero en otras partes están flotando con ciertas medidas y precauciones, pero es como son los tubos grandes que transportan nuestra información, como a través de la luz, por supuesto, ¿no? Fibras ópticas están sumergidas que conectan y cada vez son más, ¿okay? Cada vez son más. Esto no es de ahora, esto partió en 1800, en 1890 se terminó el primer cable submarino que conectaba Europa con Estados Unidos para hacer transmisión de datos telegráficos. ¿Se acuerdan del telégrafo? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Se acuerdan del telégrafo? Código Morse. Bueno, en 1890 ya había un cable que transportaba información entre los dos continentes. ¿Okay? Y bueno, y así también, para empezar un poco de ser un poco más bromista, también como hay todo este tipo de cosas, también las grandes empresas tienen sus propios cuidadores que a veces es la misma naturaleza. Este es un ejemplo de Google que lo que puso uno de sus data centers, sufrió una inundación y bueno, quedó alrededor, quedó gran parte de la naturaleza y bueno, quedaron solamente, digamos, caimanes ahí dando vueltas y lo pusieron como si fuesen su patrulla de seguridad. Esto a nivel de broma, ¿no? Más allá de lo bueno o malo, este cartel existe. Así que, bueno, empecemos un poco ya con lo que es el objetivo de la charla de hoy. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Yo soy un poco fanático de la historia para entender qué es lo que nos pasa, por qué llegamos a estas instancias y cómo vamos a apuntar y a diseñar nuestro futuro. Y vamos a empezar a hablar del primer hacker. Y acá tenemos que ser todos conscientes, si ya lo sabemos, recordémoslo nuevamente, por favor, que la palabra hacker no es mala, no tiene una connotación negativa, o sea, nos hemos acostumbrado por la prensa y muchas veces lo seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Entonces, yo les recuerdo nuevamente, el hacker es aquella persona con grandes habilidades que ha ayudado a través de la investigación que todo lo que son las ciencias de la computación den un pasito más para allá. ¿Okay? Los hackers han ayudado a que las ciencias de la computación vayan avanzando y ampliando esa línea para que nosotros podamos descubrir más cosas, investigar más cosas y hacer más cosas. ¿Okay? Entonces no es un contexto negativo. Vamos a hablar también de los ciberdelincuentes, pero ahora hablemos de lo que es el primer hacker. Por un lado les presento en el lado izquierdo una persona muy conocida en el mundo, y de hecho es un premio Nobel de Física, Guillermo Marconi, que inventó el telégrafo inalámbrico. Guillermo Marconi inventó el telégrafo inalámbrico y en 1809 reunió un grupo de personalidades de la época en la London Royal Institution, lo que muchas veces escuchamos de esta sociedad o este lugar, en un montón de películas de Hollywood, los reunió y les dijo que iba a hacer la presentación de su nuevo invento, que era el telégrafo inalámbrico. ¿Okay? Hasta ese momento había el telégrafo con cables, como les mencioné, el mundo ya estaba cableado en 1890. Entonces, Guillermo Marconi lo que hizo en 1908 fue diseñar este telégrafo inalámbrico y lo iba a presentar en sociedad haciendo el primer experimento y el primer envío de un cable telegráfico o sea, se llamaba cable todavía, pero un mensaje telegráfico sin cables, wireless si quieren, por el aire, para poder transmitir información. Lo publicó y ahí surgió una persona que hasta ese momento era desconocida, John Neville Maskelyne. John Neville Maskelyne en 1903 dijo, no, esto es inseguro, esto no va a suceder bien, se puede atrapar el mensaje. Guillermo Marconi se enojó porque lo había anticipado, había mandado toda la prensa, y él dijo, no, que no sé qué, no sé cuánto. Hubo una discusión en 1903, y recordemos cuál era la profesión de John Neville Maskelyne. Él era mago e ilusionista, y utilizaba mucho la tecnología para sus trucos de magia. Entonces, cuando Guillermo Marconi se prepara para lanzar el primer mensaje sin cables a 300 millas náuticas de distancia, John M. Maskelyne lo que hace muy astutamente, se compra primero una antena,
de las que había en esa época, se va cerca a la costa, captura el mensaje, que era un mensaje de código Morse, y guiones y puntos, ¿se acuerdan? Guiones y puntos. El primer mensaje lo captura, lo modifica y lo reenvía al destinatario a las 300 millas de distancia. Entonces sucede el primer hackeo de la historia, hackeo, como para que fue utilizado hackeo, me refiero a hackeo wireless, si quieren, sin cables, ¿no? Sin cables, para enviar un insulto en código Morse. Eso fue en 1903, y estamos hablando de hacking sin cable, 1903. Estamos en 2021. Y como mencionaba Cristian, cómo avanza la tecnología de acá en 10, 20, 30 años. Acá han pasado cuántos años, más de 100 años. Imagínense todo lo que esto ha evolucionado, lo vemos, lo vivenciamos todos los días. Por eso es importante que veamos un poco a veces para atrás, para tomar un poco de aire y oxígeno y saber dónde a veces apuntar y por qué suceden muchas cosas. ¿Okay? Entonces, así como hablamos del primer hacker, vamos a hablar también de la primera persona que es conocida como ciberdelincuente. Y acá no voy a hacer ninguna apreciación, voy a mencionar un hecho que está, digamos, documentado, pero no voy a poner pros, contras ni nada, solamente voy a mostrar un hecho que está documentado. Esta persona es conocida como Captain Crunch, muy conocida en el ámbito, muchos de ustedes los deben conocer, y Captain Crunch no es nada más ni nada menos que John Draper. ¿Qué sucedió? John Draper en 1971, poquito antes, a través de charlas que tenía con un amigo que tenía limitaciones visuales, se llama John Grazer, él le comenta que había identificado ciertas características, porque tenía muy desarrollado el oído, ciertas características con lo que son las llamadas telefónicas. Y nosotros acá vamos a recordar cómo eran las llamadas telefónicas en los 70. Cuando nosotros hacíamos una llamada, nosotros teníamos teléfonos de tono o de pulso, ¿recuerdan? Cuando hacíamos una llamada telefónica, el tarifador, o sea, la empresa que operaba la telefonía, para empezar a cobrarnos la llamada, para empezar a cobrarnos, lo que hacía era evaluar un tono de 2600 Hz. Cuando identificaba que el tono cambiaba a 2600 Hz, empezaba a cobrar o a tarifar la llamada. ¿Okay? Empezaba a tarifar la llamada. Entonces, el que se dio cuenta de esto fue John Grazer y le mencionó esto a John Draper. John Draper se avivó de esto y en ese momento esta persona que tenía mucho, John Grazer, que tenía mucho más desarrollado el oído, le dijo, este sonido es muy similar a uno de estos silbatos que vienen en los cereales Captain Crunch. Y John Draper se quedó con esa idea. Se compró un cereal, obviamente, en estas cajitas de cereal venía de regalo estos silbatos y empezó a probar con el silbato y la telefónica, empezar a hacer una llamada y soplar. Y se dio cuenta que tapando uno de los orificios de uno de los silbatos, el tono emulaba y bloqueaba la tarifación de la operadora telefónica. Y ahí es donde surge, wow, todo un mundo de situaciones. ¿Por qué? Porque podía hacer llamadas sin que la telefónica le cobre. Y hasta ese momento, estamos hablando de los 70, recuerden, las llamadas telefónicas a larga distancia eran sumamente caras, por eso decía, costaba un ojo de la cara, porque realmente eran caras. Yo recuerdo en esa época, cuando teníamos que llamar a un familiar que vivía en otra ciudad, dentro del mismo país, para hacer un saludo de cumpleaños, yo todavía era chico todavía, pero nuestro papá nos obligaba a decir que en menos de 10 segundos, entonces llamábamos, marcábamos el teléfono, contestaba, hola, feliz cumpleaños, te queremos mucho, chao, 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 pum. Listo, porque el costo era muy caro. Entonces, John Draper se da cuenta de esto y empieza a hacer algunos artilugios con esto. Ahí es donde surgen un par de personas muy, muy conocidas para nosotros. Ahí voy a ver. Surgen dos personas muy conocidas, porque surgen Steve Jobs y Steve Wozniak. ¿Okay? Los conocemos, los grandes creadores de Apple. Lo que no sabemos es que ellos dos trabajaron con John Draper en el desarrollo de una máquina que se llamó la máquina azul de Blue Machine, que lo que hacía era poner en una máquina, el silbatito. En vez de tenerlo en un silbato, lo pusieron en una máquina y empezaron a vender esta máquina que evitaba que las tarifadoras cobren. Obviamente las empresas telefónicas de la época empezaron, AT&T y otras más, empezaron a reclamar por sus derechos, inversiones y todo lo demás. Y bueno, empezó a haber un tema ya más de jurisprudencia y todo eso, ¿no? Entonces fueron intimados como para que dejen esta práctica porque iba en contra de las inversiones que habían hecho estas tarifadoras y el negocio que tenían las telefónicas en ese momento. Ahí Steve Jobs y Wozniak dejan de vender la Blue Machine, John Draper continúa, y John Draper después es metido preso por esa situación de seguir vendiendo esto, y es por eso que se reconoce como uno de los primeros ciberdelincuentes, ¿no? Por eso no voy a hacer ninguna comparación, ni buena mala, ciberdelincuente porque fue juzgado por esta situación. ¿Okay? Dentro de la parte histórica interesante de esto es que dentro de sus anécdotas, por ejemplo, en 1971, John Draper conjuntamente Steve Jobs y Steve Wozniak, que todavía eran medio estudiantes, se reúnen en la habitación del cuarto de Wozniak y se les ocurre hacer una llamada al Vaticano. Llaman al Vaticano para tratar de hablar con el Papa. En ese momento el Papa era Pablo VI. Llaman y recuerden, no pagaban un peso, era
para ellos nada, utilizan sus máquinas que habían preparado para eso y hacen su broma telefónica, ¿no? Entonces, tuvieron la mala suerte que eran las 4 de la mañana en el Vaticano y la guardia no se animó a despertar al Papa. En ese momento, Wozniak, que le encantaba hacer broma, se había hecho pasar por Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esas son historias que están documentadas en sus biografías, pero fíjense cómo empieza a moverse el tema de hacker, ciberdelincuente y todo ello. Y si vamos al día de hoy, vamos a hacer una actualización ahora. ¿Cómo son los nuevos hackers, los nuevos ciberdelincuentes? Yo acá voy a hacer una analogía diferente. Les presento a los nuevos hackers. Recuerden, hackers no es una mala palabra, no es ser malo. Hacker es aquel que ayuda a que la tecnología de la información siga mejorando. Hace investigaciones para que siga mejorando. Les presento a uno de los nuevos hackers. Les presento a Christopher von Hassel, un niño que a sus 5 años de edad se dio cuenta cómo podía descifrar el control parental de las consolas de video, las Xbox, de las consolas de juego, y a partir de esa edad, bueno, su papá trabajaba en temas de tecnología, notificó esto a Microsoft, y Microsoft después le invitó a que forme parte de su sistema de pruebas, y así Christopher von Halse desde los 5 años tiene que compartir su tiempo entre el jardín de infantes y las pruebas que utiliza para las consolas de Xbox. Les presento a Betsy Davis. Betsy Davis es inglesa, muy hábil en todo lo que es romper la seguridad de las redes Wi-Fi, tanto a nivel domiciliario como corporativos, empresariales. Se especializó en ese tipo de seguridad, redes Wi-Fi. Les presento también otro muy conocido, Robin Paul, de alias Cyber Ninja. Robin Paul ya tiene su propia empresa, que la fundó a los 11 años de edad, da muchas conferencias al mundo y da muchas conferencias sobre el tema que nos hablaba Cristian hace unos minutos. Él se especializa en lo que es hacking sobre dispositivos IoT, específicamente sobre lo que son juguetes IoT, ¿sí? Internet de las cosas. Este es el nuevo perfil de los hackers, por eso ser hacker no es malo y necesitamos muchos hackers que nos ayuden a combatir tanta actividad maliciosa que hay. Entonces, hicimos como una recapitulación un poco de cómo llega esto acá, y vamos también a recordarnos cómo llega el malware y el phishing. ¿Cómo llega? Bueno, el primer malware que se tiene un poco documentado a nivel histórico es Creeper, enredadera. Algunos ya lo deben conocer o recordar. Porque ¿cómo surge? Surge en lo que era la ARPANET. ¿Recuerdan? ARPANET es la red predecesora de Internet, una red que lo que hacía era conectar instituciones militares con instituciones de educación superior en Estados Unidos, es decir, universidades con ámbitos militares, y ahí surge Creeper, que no era más un código, que lo que hacía era moverse entre los nodos de esta red, diciendo, o sea, soy la enredadera, atrápame si puedes. ¿Okay? Y después surge también el primer antivirus, que era otro virus, nuevamente que iba detrás borrando lo que Creeper hacía. Y así fue avanzando y fue evolucionando cada vez más. Por eso es que entre los 80 surgen con mucha más fuerza los virus. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir a cualquier malware virus. Y no es así. El malware es la palabra genérica, es malicious software maliciosa. Un virus es un tipo de malware. Un virus es un programa informático que afecta otro programa informático dentro de un computador. ¿Okay? Cuando este programa informático se mueve a través de la red, voy a poner acá, puntero, se mueve a través de lo que es nodos de red o se transmite, ya se convierte en lo que son los gusanos o los worms, es decir, que ya afectan más de una computadora y se puede mover solo. Después, por supuesto, surgieron los antivirus, Norton, etc. y otros más, pero los desarrolladores o diseñadores de malware, mucho más ávidos, más avanzados, más preparados, empezaron a desarrollar este tipo de malware, que es el caballos de Troya o troyano, que también convivimos con ellos, que lo que hacía nada más que enmascarar estos programas, virus o gusanos, con una fachada muy interesante. En los 90, ¿se acuerdan lo que eran los wallpapers? Descargaste este wallpaper con imágenes de naturaleza, autos, motos, animales, etcétera, que eran gratuitos, que teníamos todos como fondo de pantalla, pero que lo que hacíamos poco a poco era descargarnos algunos de estos programas que venían por detrás. Y así van avanzando y surgen lo que son las botnets, que también se ha hablado mucho y mucho tiempo, y lo que tenemos que nosotros aprender que las botnets es un concepto que, bueno, ha ido también evolucionando por sí mismo. Las botnets son las redes zombies, por más que parezca muy hollywoodense el término, sí, son redes que tienen máquinas zombie. ¿Por qué? Porque son programas que han infectado máquinas y que esas máquinas están trabajando en una red que no saben para lo cual te están haciendo. Por ejemplo, una máquina que se conectó a una página web, descargó un applet, como sucedió hace mucho tiempo atrás en varias páginas muy famosas, que para ver, no sé, por ejemplo, una muy conocida en Latinoamérica, que para poder ver videos de streaming hace varios años ya, ustedes tenían que habilitar el Apple de Java para poder visualizar el streaming, predecesor de Netflix y todo ello, que todavía no existían. Pero lo que hicieron estos atacantes, no la empresa obviamente, si los atacantes infectaron esos applets
Y las personas cuando habilitaban eso, estaban infectando sus máquinas y estaban subiéndose a redes zombie que desconocían. Luego sus máquinas por detrás estaban transmitiendo no solamente streaming, sino también estaban transmitiendo otro tipo de tráfico malicioso que no era el que habían solicitado. ¿Okay? Y estas botnets fueron evolucionando. Fue evolucionando ¿por qué? Porque ahora las botnets no solamente son parte de computadoras, las botnets también se están utilizando mucho para minar, por ejemplo, ahora criptomonedas. Hace 2 años más o menos, en 2019, no, perdón, 2019, en Buenos Aires, muy cerca de donde yo vivo, se encontraron en cafés Starbucks, que todos conocemos un café Starbucks, que nos hemos degustado y nos hemos dado una satisfacción de tomarnos un rico café. Bueno, en tres cafés Starbucks en Buenos Aires se encontró que habían modificado el Wi-Fi del café y cada vez que alguien iba se conectaba al Wi-Fi para navegar mientras tomaba su café, ese equipo, que era en este caso un equipo ya un teléfono celular, un device, un mobile, lo que hacía era consumir también parte del recurso de ese equipo para navegar y empezar a minar criptomonedas. Ustedes dicen, sí, pero es un celular que va a estar media hora así. Pero fíjense, 3 cafés, imagínense 100 cafés con, no sé, 2.000 personas al día que ingresaron en cada café durante un mes, y estamos hablando ya de un número un poquito más grande, ¿no? Entonces, los atacantes se dieron cuenta de esto y no se sabe cuánto tiempo estuvo este malware activo, obviamente se deshabilitó, pero son cosas que empiezan a moverse. Y no solamente en computadoras, las botnets también, como mencionaba Cristian, las botnets también están empezando a atacar otras compañías vía ataques de negación de servicio, y esas botnets están compuestas por dispositivos IoT completamente inseguros, que han sido tomados y que se utilizan cámaras web que están haciendo un ping y están llenando y saturando los servidores a través de ataques de DNS, sin hacer más que eso, pero saturando las redes. ¿Okay? Y así llegamos a uno de los últimos, he hecho una consolidación muy genérica, ¿no? Pero llegamos a uno de los últimos que todos empezamos a hablar hace un par de años atrás y no nos olvidamos y está en la tapa de todos los diarios todas las semanas. Ransomware, el malware que lo que hace es secuestrar nuestros datos y pedirnos un rescate con una criptomoneda, ¿no? Eso es más o menos como vino a nivel tecnología. Pero ¿qué pasó con la persona? Porque todo esto de acá, los antivirus, tecnología, firewalls, EDRs y todo lo demás empezaron a proteger, a procesarlos, proteger, poner barreras que funcionan a la perfección muchas veces, pero nos olvidamos de la persona. Y es por eso que quiero enfocar esta charla en ese sentido, en nosotros, en las personas, porque muchas veces podemos tener la mejor tecnología, pero nosotros somos el que damos clic, le damos a aceptar, le damos a instalar. Y nosotros, la gran mayoría de las veces, somos el eslabón más débil de las cadenas. Ya lo decía Kevin Mitnick, muy conocido. La ingeniería social se puede utilizar muchísimo para esto. Y, por ejemplo, en 1996 se dieron cuenta, los que empezaron a utilizar y explotar esta técnica de phishing o spoofing, que las personas no tenían elevadas las barreras de protección, o sea, las alertas no las tenían altas. ¿Cómo hicieron? Simplemente llamando y diciendo, hola, soy de servicio técnico de AOL, necesitamos hacer una actualización, pasa nuestro usuario y password para que te actualicemos o te demos un paquete más nuevo con mayores, no sé, un mayor tal servicio. Y la gente le daba a sus usuarios de paso, así nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar y educar y educarnos a nosotros, porque muchas veces seguimos cayendo en este tipo de trampas. Por ejemplo, en el teléfono, esto pasó, no es de ahora, no es de ahora, eso es lo que voy, esto viene mucho para atrás. Por eso es que me encanta hablar desde cómo pasó en el pasado para entender un poco el futuro. Cuando surgió el teléfono, todos estábamos en nuestras casas esperando una llamada telefónica, los que tenemos alguna edad ya, ¿no? El teléfono no sonaba todo el tiempo, estoy hablando de los teléfonos fijos. El teléfono no sonaba todo el tiempo y cuando sonaba el teléfono, wow, ¿quién llamó? ¿Quién llamó? Todo el mundo a saber quién llamó porque no era tan común. Y ese rato dábamos todos los datos. Ahora, si alguien me llama por teléfono y me pregunta, hola, ¿con quién hablo? Yo no le voy a responder mi nombre, le voy a decir, ¿con quién quieres hablar? ¿Quién es? No le voy a decir con quién es hablar, que llama. Voy a esperar que se presenten primero como para poder yo responder, pero no voy a dar mis datos. Porque lo que hacía en ese momento, que también es la misma técnica en ingeniería social, era llamado, hola, hablo con Juan, no, es Marco, ¿qué tal? Oh, perdón, me equivoqué, chao. Colgaban el teléfono. Estamos hablando de época antigua. Después, 2, 3 días después, volvían a llamar, hola, Aro Marco, de no sé, de la PRIA 2014, una dirección. No, este es de Oro, no sé, 1721. No, perdón, me equivoqué. Una semana y media después llamaba, hola, abro con Marco de Oro 1721. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, te hablamos del banco, necesitamos que por favor nos pases esta información. Y ya está. ¿Cómo voy a dudar si tienen mis datos? Lo que no me daba cuenta yo es que yo le había pasado mis datos en llamadas previas. Eso no pasa ahora porque nosotros ya estamos más protegidos, o sea, nos hemos concientizado durante tanto tiempo y ya no respondemos fácilmente a las llamadas telefónicas informando, regalando nuestros datos. Pero ¿qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con los correos electrónicos? Me llega un correo, me asusto y yo respondo inmediatamente. Le doy clic a donde las URL que vienen. Después pienso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, no tener el dedo rápido,
pensar un segundo de dónde viene, si yo es un correo que estoy esperando, si tiene sentido, no tiene sentido, dónde va a ir, y ser un poco conscientes cuando voy a hacer ese clic. ¿Okay? Esa es la importancia de estar conscientes, entrenados, concientizados, y que nosotros vayamos también concientizando al resto de las personas para no ser tan rápidos en hacer clic y poder caer en este tipo de trampas. Bueno, los empecé a aburrir un poco de varias cosas del inicio, y voy a intentar hacer un poco de magia. Yo no soy mago, les aclaro, no tengo nada de mago, pero me encanta ver un poco las diferencias a veces, de cómo algunas técnicas nos ayudan a entender cosas. Intentamos hacer magia, se animan un poco. Yo les voy a hacer un ejercicio, por favor. Ustedes van a repetir en sus hogares, donde estén conectados, en voz alta si gustan. Estamos los teléfonos, perdón, los micrófonos están apagados, pero es una ecuación aritmética muy sencilla. ¿Sí? Y después si quieren el chat, no sé si está habilitado el chat, pero después lo podemos, cuando se habilite podemos responder. Me van a ayudar a ver si puedo seguir una carrera de mago o no. 5 por 5. Resultado 25. Ustedes van a repetir 25, nada más. No les voy a preguntar más y no vamos a engañar nada. O sea, no tienen ningún truco adicional. Entonces empecemos. 5 por 5, repitan el resultado en sus casas, por favor. 25, ¿no? 5 por 5, 25. Varias veces. 5 por 5, 25. Empecemos de vuelta. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. 5 por 5, una vez más. 5 por 5, 25. Ahora piensen en un color. Rápidamente. Un color. Ya está. Ya está. No piensen más. Algunos pensaron en rojo. No sé, ahí después vamos a decir si sigo mi carrera de mago o no. Algunos pensaron en rojo. Probablemente muchos pensamos en rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color con el cual nosotros hemos sido educados, concientizados, un color de precaución. Entonces, ante lo desconocido, el rojo, ¡pum!, salta porque es un alto, un stop. Hemos sido entrenados desde niños para eso. ¿Okay? Entonces, y acá también surge en este tipo de práctica algo interesante. Yo he hecho muchas veces esta consulta en otros ámbitos, en otros talleres, a personas de mucho más joven edad, o sea, me refiero a estudiantes adolescentes, en otros talleres de concientización también, y la respuesta usualmente no es rojo, piensa en colores completamente diferentes, lilas, morado, cian, otros colores, porque también es otro tipo de educación que la están teniendo. Entonces, lo que tenemos a alguna edad, hemos vivido machacados con el rojo, ¿no? No es machacarnos el rojo, pero sabemos la importancia de la precaución con respecto al rojo. ¿Sí? Entonces, esto no es para hackear nuestros cerebros ni nada, es solamente para entender un poco cómo a veces nuestro cerebro ya tiene un camino diseñado que ha sido, sin darnos cuenta, hemos nosotros diseñado ese camino de nuestros cerebros desde muy niños, y cuando vamos a reaccionar sabemos más o menos cómo reaccionar. Vemos un semáforo en rojo, vamos a parar. ¿Okay? De entrada vamos a parar porque hemos sido entrenados y educados para eso. ¿Okay? Bueno, y ahora vamos a seguir con el taller y vamos a recordar algunas de las recomendaciones tradicionales, solamente para recordarlas porque muchas veces nos olvidamos qué es lo que tenemos que hacer. El uso de contraseñas seguras, recuerden, no se olviden, por favor, no utilizar contraseñas sencillas, sigamos utilizando contraseñas complejas. Igual, no soy fanático de las contraseñas, pero soy consciente de que son necesarias por ahora. El tema de passwordless viene muy bien, de hecho ya hay plataformas que lo están empezando a aplicar, viene muy bien, seguramente dentro de poco tiempo vamos a empezar a dejar de utilizar las contraseñas para utilizar otro tipo de mecanismo de autenticación, biométricos y todo lo demás, ¿no? Pero mientras tanto, por favor, hagámosela difícil a los ciberdelincuentes, pongamos contraseñas que sean complejas. Y acá muchas veces nosotros tratamos de inventarnos contraseñas sumamente raras y todo lo demás. Pero bueno, a veces vale la pena otra vez probar con contraseñas largas que tienen un sentido para nosotros y no para alguien más. Por ejemplo, no sé, el kiosco de periódico de la esquina de mi casa. 17. No sé, para mí es rápido, lo puedo escribir sumamente rápido porque lo tengo muy metido y nadie más sabe. Ahora, si pongo una contraseña que tiene 8, la sugerencia siempre es 8, por lo menos 8 caracteres, mayúscula, minúscula, carácter especial de por medio, o en varios lugares, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si yo empiezo a poner contraseñas que son tan difíciles que ni siquiera yo me acuerdo, lo que termino haciendo es escribirlas en algún lado o poniéndolas en un lugar y ya está, y yo empiezo haciendo la cadena débil nuevamente. ¿Okay? Así como también no pasarnos las contraseñas, seamos conscientes, por favor, nos olvidamos de esto y seamos responsables del uso de nuestras contraseñas, cuidémoslas bien. Con el tema de bloquear los equipos, bloqueamos los equipos, las computadoras, pero ¿qué pasa con los teléfonos? Los teléfonos ya tenemos todos el pin de bloqueo, la traza de bloqueo, el bloqueo biométrico, los tenemos activados. No nos olvidemos de eso también. No nos olvidemos porque si perdemos el teléfono, no tenemos la traza de bloqueo, el PIN o cualquier dispositivo, mecanismo de bloqueo en el dispositivo móvil, la persona o las personas que encuentren nuestro dispositivo van a acceder a toda nuestra vida. ¿Y qué tenemos en el teléfono? Correo personal, correo corporativo, audio, video, fotos, redes sociales, todo tenemos en el teléfono. Fácilmente podemos cortar todo eso, una mala racha y
pasar un mal trago si bloqueamos por lo menos el equipo hasta que nosotros podamos llegar a un lugar donde podamos hacer un borrado remoto o alguna situación similar. ¿Okay? Y antes decía no acceder a la D-Web, pero fíjense, esto cambia. Precaución con la D-Web. ¿Okay? Precaución. La D-Web está ahí. Nuevamente, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre nada. Muchos a favor, muchos en contra. Voy a pasar a que veamos la Deep Web. Y muchos a veces necesitamos recordar qué es la Deep Web. Todo lo que nosotros vemos en la Surface Web, que accedemos a través de lo que son los navegadores estándares, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla y todo lo demás, es lo que nosotros solemos mirar. Y hay otro tipo de redes, a las cuales no se accede con estos navegadores estándares, sino con otro tipo de programa, pero tenemos que ser conscientes también de los cuidados y precauciones que tenemos que utilizar al momento de acceder. Nuevamente, no hay ningún juicio de valor ni bueno ni malo, es ir con precaución, porque hay riesgos tanto acá como acá, ¿sí? En los dos lados. Entonces, tengamos mucha precaución, probablemente muchos más riesgos hay acá, sin duda, por un tema de que hay muchas acciones ilegales y todo lo demás. Sí, pero acá también se van poniendo cada vez más empresas, hay empresas que están empezando a poner sus servicios acá, muchas empresas de comunicación, por ejemplo, periódicos, porque se dieron cuenta que sus investigadores de grandes periódicos y grandes consorcios de comunicación extranjeros se dieron cuenta que sus investigadores, sus periodistas que son investigadores, eran espiados acá cuando pasaban por un aeropuerto, por ejemplo, les pedían que les pasen la laptop se la separaban y las enchufaban en un lugar y se les copiaban todo durante 5 minutos mientras el periodista reclamaba, habían copiado rápido 30 minutos hasta que le entregan el equipo, y bueno, perdían gran parte de lo que podría haber sido un reportaje periodístico de alto impacto, ¿no? Entonces, empezar a moverse por acá y hay muchas otras empresas que también están por estos lugares. Entonces, nuevamente, conciencia, cuidado, nosotros somos los que tenemos que ser mejor antivirus. Conciencia y cuidado y precaución. ¿Okay? Así también vamos a empezar a hablar un poco qué es lo que nos ha sucedido en los últimos años para entender y a saber dónde mejor apuntar. Y acá, miren, qué interesante. Tomamos el mismo ejemplo con Cristian. Gracias, Cristian. Kayla, porque es un tema re interesante. Y acá yo voy a hablar algo adicional de Kayla. Kayla, como mencionó Cristian, Kayla, una muñeca éxito en ventas en Alemania, que fue prohibida. Primero, Kayla, tengamos en cuenta cómo funcionaba. Kayla era una muñeca que cuando se encendía, tenía un software pregrabado, decía, hola, soy Kayla, y quién eres, y ustedes dan un nombre. Anita, hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Etcétera. ¿No? Iba grabando esa información. Kayla tenía Bluetooth para conectarse a Internet y descargar los datos del clima. Bluetooth abierto. ¿Okay? Entonces, Kayla descargaba los datos del clima de una página de Weather Channel, por ejemplo, y cuando notaba que iba a llover o que había haber un cambio de temperatura, informaba, hola Anita, mañana va a llover, sal abrigada. Entonces Anita iba donde la mamá, le decía, mamá, dice Kayla la muñeca, que mañana va a llover, salgamos abrigada, y evidentemente llovía porque Kayla tenía los datos actualizados. ¿Qué es lo que no se dieron cuenta los padres? Y sí se dio cuenta el gobierno alemán, que es el que prohibió esta muñeca en Alemania por primera vez. Bueno, Kayla lo que hacía, tal como mencionaba Cristian en la charla pasada, en la charla anterior, era un dispositivo IoT. Y esto lo que hacía Kayla era grabar esas conversaciones y procesarlas en servidores en el Asia. Eso es lo que es IoT, es el concepto de IoT. Bueno, no se sabía la seguridad de estos servidores, estas nubes. Recuerden, hablamos al principio de las nubes físicamente están ubicadas en un lugar y hay protocolos para asegurar estas nubes. No eran nubes que estén, no sé, en Alibaba, eran nubes que probablemente estaban en un tinglado, en un patio, en algún lugar que no sabemos que, como decía Cristian, pueden estar grabando toda esa información, qué tratamiento, hay privacidad, no hay privacidad. ¿Era una invasión a la privacidad, una violación a la privacidad? Sí, era una violación a la privacidad. Entonces, por eso que consideran esta muñeca como un elemento de espionaje y la prohíben su comercialización. Pero otro tema importante que los padres no se dieron cuenta era que Kayla tenía Bluetooth para conectarse a Internet, un Bluetooth abierto, entonces cualquier persona que esté cerca, no sé, un rango cercano, 50, 100 metros a la redonda, alguien que esté en el departamento de arriba, de abajo, en la esquina, en el café que está en la planta baja, o pasando su bicicleta o caminando y que vea la conexión de su teléfono y que diga Kayla en Bluetooth, se conecte, probablemente pueda llegar a hablar con Anita, y Anita estaba, no sé, hola, ¿quién sos? Soy Anita, estás sola, está tu papá, tu mamá, como sea, es un riesgo mayúsculo. Entonces, esos dos riesgos fueron grandemente evaluados y por eso que se prohibió este tipo de comercialización en esos países. Lo mismo con el robot IQ. El robot IQ no tenía Bluetooth, era por Wi-Fi, pero la diferencia era que el robot IQ grababa y se descargaba una APK, es decir, no estaba en la tienda, para descargarse e instalar, tenían que descargarse un APK de la página del fabricante. ¿Okay? Entonces ese APK lo que hacía era conectarse a nubes en el Asia que no eran seguras o reconocidas, igual nuevamente una violación de la privacidad. ¿Okay? Y podían hacer otras cosas más. Recuerden, esto es Internet de las cosas,
Y esto, como decía, no va a cambiar, esto funciona lamentablemente, es así, no lamentablemente, es así. Lo que nosotros tenemos que hacer, y me encantó la pregunta que hicieron en la charla anterior, es como consumidores exigir que existan este tipo de certificaciones, exigir que todo esto funcione. ¿Por qué? Porque Kaila por ahí no se fabrica más o no se vende ahí. Pero ¿qué pasa con los muñecos genéricos? Sus mercados, nuestros mercados, por lo menos acá en Latinoamérica, estamos inundados de muñecos genéricos que deben estar conectados a un montón de redes, a un montón de nubes que no son seguras. ¿Qué pasa con nuestra privacidad, con nuestra información? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una webcam, una cámara web que se conecta a una nube? Si esa nube, no sé, una nube que está en el patio trasero de un tinglado, que está, no sé, en una ciudad, un país, en una ciudad de China que no tiene la seguridad de vida, no sé, hay un incendio, alguien echa una taza de café sobre la sala y se calienta mucho y lo apaga, el equipo perfecta, el hardware está perfecto, no tiene nada, pero el equipo no va a funcionar porque la nube ya no sincroniza, la nube está caída. Entonces, ¿y quién me va a dar respuesta sobre eso? No hay un organismo que certifique, como mencionaban antes. Entonces, es importante que nosotros como consumidores también exijamos esto. Y en las legislaciones de nuestros países, ¿qué país empieza? Y no sé, vamos a todos los que van a importar juguetes, los van a importar dispositivos de que por lo menos exijan que tengan certificaciones, que vean si se puede utilizar un ISAI, qué seguridad tienen las nubes que se van a conectar. No, eso tenemos que empezar a exigir para nosotros empezar a consumir estos recursos que sean un poco más seguros, más allá de las pruebas, porque sabemos que las pruebas van a dar muy mal por ahora hasta que todo esto vaya mejorando. Y si salimos de los juguetes, ya hablamos de otras cosas que no son tan entretenidas, tenemos que recordar también como por ejemplo virus como Stuxnet. Stuxnet ya cumplió más de 10 años, en 2010 se lanzó y afectó instalaciones de enriquecimiento de uranio en un país, en Irán. Entonces, una planta nuclear sumamente crítico, hubo riesgo de que tengamos nuevamente una catástrofe tipo Chernobyl, y es importante reconocer cómo funcionó esto. No es Hollywood, a veces, como decíamos, parece Hollywood, pero no es así, esto se implantó a través de pendrive, que seguramente agentes encubiertos fueron, dejaron en lugares cercanos donde pasaban los trabajadores que iban a su estación de trabajo acá en las plantas nucleares en Irán, y encontraron un pendrive, uno o varios, fueron a su estación de trabajo, lo enchufaron, y el pendrive lo que tenían era un auto ejecutable que inmediatamente instalaba un malware que ya sabía de una vulnerabilidad que tenían los sistemas operativos, instalaba un malware que lo que hacía era moverse por la red, era de tipo gusano, recuerden, al ser de tipo gusano se transmitía por la red, y en cuestión de una semana ya había infectado más o menos 2000 computadores, y esas computadoras lo que hacían eran operar sistemas tradicionalmente conocidos como sistemas SCADA, que bueno, estaban relacionados con lo que es las centrifugadoras para poder refrigerar el agua. Recuerden ustedes que las plantas nucleares generan mucho calor, y para poder refrigerar se consume mucha agua que tiene que estar refrigerada, movilizada constantemente, y se empezaron a apagar automáticamente las centrifugadoras y no se podía refrigerar el agua. Es por eso que empezó a calentarse todo, y ahí surgió, pedimos ayuda a la comunidad internacional para ver qué puede pasar. Más allá de todo lo que sucedió, después esto tuvo la firma por los investigadores, no vamos a mencionar a quiénes, pero hubo un par de países que estuvieron muy involucrados en que este país, este tercer país, no tenga un programa nuclear, y diseñaron esto, ¿no? Más allá, nuevamente, no hay ninguna apreciación de bueno o malo, no, son situaciones y son hechos. Entonces, más allá de que nunca se aceptó, digamos, tajantemente esto que sea así, este virus existió, existe, y se volvió a encontrar hace 3 años atrás, en 2019, no, 2 años atrás, en 2019, nuevamente en Alemania. ¿Por qué se encontró? No se sabe cómo sucedió, inclusive se le va a mencionar que fue por pruebas que se hicieron, pero que el virus no funcionó por la obsolescencia tecnológica. Recuerden que esto se diseñó para un sistema operativo de 10 años de antigüedad, y bueno, ahora ya tenemos todo Windows 10 y tenía otras características del sistema operativo, no funcionó. Sin embargo, el malware estaba ahí presente, pero no estaba activo. Este malware lo que hacía era atacar sistemas de tecnología Siemens, ¿okay? Sistemas de escala de tecnología Siemens, y en Alemania, que está Siemens, en mucho de eso, ¿okay? Y así también, como sucede esto, también hay agencias y empresas muy grandes que han sido atacadas y han sido hackeadas. La NSA sufrió un robo de herramientas de ciberseguridad mayúsculos hace un par de años, el cual utilizaron para montar el primer gran ataque de escala de lo que fue ransomware, WannaCry, ¿se acuerdan? Bueno, fue en base a una de esas herramientas robadas, y otras como SolarWinds, FireEye, que fueron brutalmente, digamos, atacadas, y muchas otras empresas que esto proveen servicios cayeron también. ¿Okay? Así como pasó esto, recordemos también cosas que han sido, esto hace unos años, que no han sido hace muchos años, esto pasó hace un par de meses. Hace un par de meses. Y esto es un caso que, nuevamente, lo traigo acá porque tenemos que entender cómo funciona. Es el caso de Colonial Pipeline Company. Colonial Pipeline es el oleoducto de productos refinados más grande de Estados Unidos. El más grande de Estados Unidos, abarca la costa este de Estados Unidos, tiene 8.850 kilómetros de distancia, va desde refinerías en Houston hasta Nueva York,
y transporta por día aproximadamente 3 millones de barriles de productos refinados. Abastece a todas estas ciudades intermedias de combustible, ¿okay? Combustible, gasolina, gasoil y todo lo demás. ¿Qué pasó? Bueno, pasó DarkSide, una banda de ciberdelincuentes, una banda criminal que operaba este malware, ransomware, y dónde lo operaba. Recuerden, esto vamos a ir para atrás un poco, recuerden la Surface Web, todo lo que nosotros usualmente utilizamos, donde está todo esto, y la Deep Web o Dark Web, donde operaba esta banda. ¿Okay? Acá es un sistema de foros y acá tenía su propio foro en el cual se había anticipado que tenían un nuevo malware que podían activar. Bueno, así como se detectó esto, se identificó más allá después que cayó y empezó el mundo a hablar un poco de esto que es, y seguramente lo han debido ver, pero recordémoslo bien porque tenemos que conocer, es lo que es el concepto de ransomware o malware as a service. Así como hay nubes, hacer lo que hay PaaS, SaaS y IaaS, también hay RAS, que es ransomware as a service o malware as a service. Los atacantes diseñan herramientas que después las venden o las alquilan en estos foros que están en la web, las alquilan y se ha convertido en un modelo de negocio, ¿okay? Un modelo de negocio se puede contratar lamentablemente y este operador lo que hace es elegir víctimas y acá miren, es tan absolutamente increíble, operan como compañías. ¿Por qué? Porque primero, ustedes pueden llegar a mirar, decir, ok, listo, son empresas que cotizan en bolsa, que van a pagar más, van a tener no sé qué, no sé cuánto, tienen seguros, no les importa pagar el monto de estar, no sé, afectadas por un ransomware. Otras no, otras son empresas que son más chicas, no van a tener, entonces vamos a ir con este tipo de ataque. Entonces van diseñando el ataque a las características del grupo o industria que van a atacar. ¿Okay? El operador puede poner recursos o puede decir, no, el que está asociado o suscrito va a ejecutar todo, o a ustedes utilizar lo que se alquila ahí, y ese tipo de cosas funciona y se opera de esa forma. No solamente eso, tienen una línea de servicio de soporte técnico y tienen un canal de prensa. ¿Okay? ¿Por qué soporte técnico? Porque las víctimas, cuando tienen que agarrar y pagar en criptomonedas, por ahí no saben si es una empresa así, o tienen que ver cómo hacer para solicitar las llaves criptográficas, los decrypt, para poder acceder a sus propios datos. Y muchas veces inclusive son personas naturales que creen con esto también, no saben cómo hacer, y dicen, ok, listo, tenés que hacer tal cosa. Si no sabes cómo comprar Bitcoin, les dan una guía cómo comprar Bitcoin, les dan pasos, los asisten y los atienden inmediatamente, mucho más rápido que en muchos servicios de soporte técnico, porque hay mucho dinero en juego. Y adicionalmente tienen canal de prensa donde hay gente de la prensa acreditada, así como también investigadores que están acreditados, como para poder exponer lo que está sucediendo, porque acá sucede lo que se llama la doble extorsión. ¿Qué pasa si la persona o la empresa que ha sido afectada no quiere pagar? La doble extorsión es, ok, no pagas, yo voy a hacer públicos tus datos. Porque este tipo de ataques lo que hacen ahora es robar información primero y después afectar, ¿no? Después encriptar o cifrar. Entonces este canal de prensa lo que hace, puede tomar información para saber cuáles son las compañías que están ya así. Hay muchísimas empresas que van cayendo todo el tiempo. Este es un ejemplo de lo que ha ido pasando. Esto tiene un mes más o menos de vigencia. Muchas empresas, muchos países que van cayendo y esto no para ahí. Y así como hay también la ciberseguridad, que pensamos que hablamos de la parte etérea. Ok, puede llegar a tierra, o sea, más allá de que, me puede caer el sistema, no sé qué, ¿puede llegar a tierra? Sí puede llegar a tierra. On Saturday, September 14th, just before 4 a.m., an onslaught of more than 24 Iranian-made drones and low-flying cruise missiles crippled the kingdom's oil production. These images, never before released, are from the Saudi state oil company known as Aramco. This attack hit the heart of Saudi Arabia's oil industry. No, perdón, no sé si escuchaban, lo puse con sonido, pero espero que hayan escuchado. Esto pasó hace 2 años, sí, exactamente 2 años, y fue hecho con un ataque con drones que tenían carga explosiva, las cuales impactaron. Son drones que estaban manejados en formas remotas, y que también fueron afectando, digamos, instalaciones físicas. Entonces, esto pasó en la refinería más grande de Arabia Saudita, de Saudi Aramco, de la empresa Saudi Aramco, y va a afectar hace 2 años lo que es el precio mundial del petróleo, Entonces, este tipo de cosas, o que nuevamente vuelven a la cabeza, ok, entonces, si yo tengo, no sé, un campo, una planta, y veo un dron, ¿qué pasa? ¿Ese dron me puede afectar? Sí, me puede robar información, me puede acceder, sí, lamentablemente, sí. Depende de donde esté, muchas empresas, no sé, que están en lugares que son selváticos, por ejemplo, no saben algún tipo de ataque, y puede venir no solamente un ataque físico, sino a través de un tipo de dron que si se invade puede llegar a botar una carga, o puede llegar a, no sé, infectar o bloquear una red activando algo que tenga cargado. ¿Okay? Entonces, es algo que también tenemos que tener en nuestra cabeza porque también sucede. ¿Okay? Entonces,
¿Cómo se va dando a nivel de esquema? Yo voy a empezar ya a hablar un poquito más de técnico, y si bien el objetivo de esta charla nuevamente es más apuntando a concientizar y que ustedes también ayuden a concientizar por la importancia que todos avancemos en el mismo camino. Este tipo de esquemas es lo que se está utilizando mucho, donde hay un actor malicioso que manda correos. De hecho, el phishing ahora que estamos muchos estamos digamos, cuarentenados, lo que ha sucedido es que estos actores maliciosos encontraron la forma. Y una de las formas que hacen es mandar correos infectados que no tienen el malware completo en sí. Lo que pasa es que mandan una parte del malware, un ejecutable, un Visual Basic, y después utilizan técnicas para que desde dentro de la máquina que no detectó el antivirus, los antivirus usualmente trabajan por firmas o definiciones de virus que no detectan porque es un virus incompleto, no hace nada, van construyendo, llamando otras partes de códigos y construyendo el malware internamente. Hacen una llamada internamente, van descargando información desde internet o algunos portales y construyendo su propio malware para poder después estar completo, moverlo por la red y empezar a dañar mucho más equipo. Parece loco, ¿no? Es sumamente inteligente, no es nuevo esto, es re viejo, ¿no? Y se utiliza muchísimo. Así como eso, lo que están haciendo y apuntando mucho ahora son este tipo de ataques. O sea, todos conocemos los ataques de DNS y todos los impactos, pero este tipo de ataques, password spray attack, están tan vigentes hace un par de años ya, varios años ya, y a veces no le prestamos atención, porque son silenciosos. ¿Qué significa? No nos damos cuenta. Y acá yo les invito a ustedes a que se fijen cuando hagan sus evaluaciones, cuando estén haciendo revisiones de logs, ya sea desde el punto de vista de auditoría o los que están en la función de CISO, ver todos los intentos fallidos de acceso, todos los intentos fallidos de acceso. Por ejemplo, no sé, una cuenta puede haber tenido durante el día 30 intentos fallidos de acceso desde lugares que no son, pero si ustedes están en Latinoamérica, no sé, en una ciudad en Buenos Aires, y capaz que intentaron acceder a mi cuenta desde Ucrania, Laos, Taiwán, Burkina Faso y otros lugares en los cuales no tengo ningún conocimiento ni contacto comercial. ¿Por qué hacen eso? Porque son este tipo de ataques. Y no me doy cuenta, ¿por qué? Porque son ataques no intensivos, se dan 2-3 veces, paran, esperan un tiempo prudente y nuevamente hacen 2-3 veces, paran y esperan un tiempo prudente hasta poder intentar. Y van jugando con diccionarios de datos de contraseñas robadas. ¿Okay? Por eso la importancia de tener contraseñas complejas y cambiar periódicamente las contraseñas por si ya las hemos perdido, ¿no? Entonces, este tipo de atención tenemos que tener nosotros. Fíjense, muchas veces es más importante a veces fijarse, no dónde están bien, sino dónde pueden estar fallando. ¿Por qué? Porque no están actuando. En este caso, por ejemplo, hay que fijarse en los intentos de acceso fallidos, los logs de errores, para saber qué es lo que están apuntando, porque ahora están fallando y pueden estar fallando 1 o 2 años, pero después de 2 o 3 años capaz que ya no van a fallar. Ya tienen mucha más información recolectada y van a ir directamente a hacer daño. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado y estemos atentos a este tipo de ataques. Así como este tipo de ataques que no son nuevos, nuevamente estos son conceptos viejos, Todo este tipo de situaciones, por ejemplo, la estenografía, se utiliza hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa ahora es que ahora se han visto que se puede explotar fácilmente. La estenografía no es más que cambiar un 1, un 0, un bit, por ejemplo, y para cambiar el dato y enviar una información diferente a través de una imagen, por ejemplo. Es por eso que todos los que utilizan, por ejemplo, Outlook, cuando reciben un correo adjunto, una imagen, no se ejecuta, les dice, ustedes tienen que descargar. ¿Por qué? Porque al momento de descargar ustedes se hacen responsables. Porque al momento de descargar puede ser que bajen la imagen, por ejemplo, esta sí es una imagen real, esta está modificada, de hecho la modifiqué. Ustedes van a ver esto, pero por detrás está esta imagen, está modificada los bits, 1 y 0, como para poder ocultar algo. Ustedes van a visualmente ver esto, pero por detrás está esta otra imagen. ¿Okay? Y así como imagen se puede ocultar líneas de código. Son ataques que parecen nuevos, no son nuevos, sino que son repensados para la época actual. ¿Okay? Bueno, y en época de COVID, nuevamente hemos estado tanto tiempo cuarentenados, muchos países salen, otros entran, y estamos en ese ida y vuelta. Esto saben ustedes, ni vamos a hacer eco de lo que se ha disparado, pero la importancia de estar nuevamente conscientes con todos los tipos de tecnología, inclusive las que son más antiguas. ¿Por qué? Porque tecnologías, por ejemplo, como el teléfono, que se han vuelto a utilizar, han sido nuevamente víctimas de muchas explotaciones. Nosotros le hemos puesto mucho foco a lo que son nuestros correos, a nuestros dispositivos móviles, pero por ejemplo el teléfono, muchas personas mayores han caído con esto porque no se han olvidado del entrenamiento, y muchas personas como nosotros hemos caído con SMS, inclusive el CEO de Twitter cayó con un SMS. Nada, no prestamos atención a un montón de cosas, o un WhatsApp que nos llegue, nosotros pinchamos nuevamente. Pensemos antes de tener el dedo rápido,
paremos un minuto, veamos de dónde viene, si es seguro, qué nos están solicitando antes de hacer clic. Y SMS ahora se han hecho mucho tipo de ataques, se llama smishing, muchísimo, y bueno, están nuevamente tomando mucha más fuerza. Así que bueno, para ir finalizando con respecto a temas de privacidad, a veces nos cuesta responder esto, la pregunta de si el celular me espía o no me espía. Probablemente el equipo no, como decía, pero las aplicaciones que tenemos dentro nos espían, probablemente sí. ¿Cuántas aplicaciones hemos descargado y le hemos cambiado los permisos? Hasta hace unos años, porque no se podía cambiar aplicaciones, los permisos, venían y se instalaban todo lo que había, decíamos aceptar, sí, listo. Pero nuevamente nosotros como consumidores pedimos y exigimos nuevamente nuevos escenarios, nuevos mecanismos de control de seguridad, nuevas políticas para asegurarnos un poco más nuestros dispositivos y también nuestra privacidad, y así surgieron mejoras. Entonces, todos los que utilizamos, no sé, Android, lo que utilizamos iOS y todo ese tipo de celulares o dispositivos con sistemas operativos, podemos ahora entrar a nuestro administrador de aplicaciones y sacar permiso. ¿Por qué un permiso, no sé, una aplicación para escuchar la radio tiene que tener permiso para grabar videos o tener permiso a mis contactos? ¿No? Yo puedo sacar eso ahora, lo puedo hacer. Les invito a que lo hagan, que se fijen en su administrador de dispositivos, administrador de aplicaciones, y vayan sacando los permisos que sus aplicaciones tienen, que les pasaron por defecto y que ustedes por ahí las han dejado. Y así como surge con eso, como decía Cristian, me encantó lo que él mostró mucho más profundo en todo esto, hay muchas otras cosas conectadas a Internet. No solamente laptops, otras laptops, tablets, celulares, Smart TV, como vimos, auriculares, equipos de música, consolas de juego. Vimos los riesgos de seguridad con las consolas de juego. Lo menciono ¿por qué? Porque hacer una analogía a lo que veíamos con el ejemplo de Christopher von Holzer. Las consolas de juego lamentablemente han sido muy utilizadas para compartir pornografía. Muchísimo, muchísimo. Y lamentablemente, ¿por qué? Pornografía infantil. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que juegan que no están todavía entrenados. Por eso los que son padres, entrenen, no asusten, entrenen como para que puedan responder si alguien le pide algo, señor, le pide una foto, algo. No, ¿por qué? No tengo que mostrar nada. Que sepan cómo responder. Las consolas de juego se han utilizado mucho para este tipo de intercambio de fotos, donde había muchas personas de otras edades que decían ser menores de edad, y ganaban la confianza y atención de los niños que estaban jugando, y después de un tiempo pedían que les manden fotos, por ejemplo. Lamentablemente es así, se han puesto muchos controles parentales, esto ha mejorado un montón, pero lo importante, el mejor control acá somos nosotros somos los mejores antivirus en este tipo de aspectos. ¿Okay? Y ya también, bueno, aires acondicionados, pulseras, relojes, que todos, vimos tantas cosas interesantes y alucinantes que mostró Cristian en la parte de IoT, los juguetes que hablamos, drones que también hablamos, y otro tipo de juguetes más caros, que estos sí, como mencionó Cristian, son los que están empezando a regular, pero todo lo demás probablemente no. Entonces nosotros como consumidores tratemos, los que tenemos algún tipo de alcance, pedamos a nuestros países también que empiecen a solicitar acciones, que cuando se van a importar, se van a generar cosas, también se presta atención a la seguridad sobre todo este tipo de dispositivos, ¿okay? Asistentes, lámparas y otras cosas más. Y para finalizar, en nuestros hogares también, porque muchas veces decimos todo en casa, en el trabajo tengo todo el wifi, tengo todo preparado con un WAF, tengo un firewall, tengo un sistema de network security groups, tengo endpoints y todo, no sé, EPPs y todo. En mi casa, ¿qué pasa? En mi casa, por ahí, ¿cuándo he cambiado la clave de mi Wi-Fi? Es la misma clave de Wi-Fi que la tengo hace, no sé, 10 años atrás, la cambié. ¿Cuántas personas han accedido a esa clave Wi-Fi? ¿Cuántos invitados he tenido en cumpleaños, eventos, familiares, amigos de amigos que se han conectado a mi Wi-Fi? ¿Y cuándo lo he cambiado? No. Y como decía Cristian también, no solamente eso, se han fijado en la clave por defecto de los routers, la han cambiado por ahí. Esa clave por defecto está en Google, está en todos, es la misma, es Amix, 12345, y puede entrar a su router. La han cambiado. Y muchas veces nos olvidamos de estos pequeños detalles y nosotros ponemos muchas otras cosas y dejamos la puerta trasera abierta como para que puedan entrar. Entonces, seamos conscientes de todo este tipo de cosas para tener una mejor seguridad cada día y que no solamente nos sirva a nosotros, sino a nuestras familias y a nuestro entorno. ¿Okay? Bueno, así que nada, la idea era eso, ir un poco más por ese lado de la concientización, pero como decía Marie Curie, no solamente no hay que temer, sino hay que comprender, y es momento de comprender para tener menos. ¿Okay? Comprendamos más ahora para temer menos. Con esto, si quieren, bueno, yo ya dejo de presentar. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier consulta o duda que tengan. Marco, muchísimas gracias. Muy interesante todo el tema. Está abierto el chat para que podamos identificar algunas preguntas. De hecho, nos llega la primera, Marco. ¿Qué opinas de una empresa que ha sido afectada por algún ataque, el cual ha comprometido la información de sus clientes y se mantienen herméticos y no hacen público que ha sufrido la brecha? ¿Es ético que se mantengan herméticos?
Buena pregunta y muy compleja. Primero, no es muy común que las empresas hagan público el tipo de ataque. Sin embargo, hay legislaciones. Si lo que ha sucedido es robo de información, por ejemplo, privacidad de otros actores, por ejemplo, hay leyes de habeas data, en Europa tenemos GPRD, todo lo que es redes de protección con temas de privacidad. Si hay datos personales que han sido comprometidos, hay que informar. Están obligados por regulaciones y por leyes a informar porque tienen que notificar esa información. ¿Okay? Entonces, tienen que ustedes evaluar y ver en qué contexto están y tienen que cumplir. Otros, los que están en SOX, por ejemplo, si han sufrido un incidente y el incidente ha sido material, tienen que notificar también a SOX, a los actores de SOX. ¿Por qué? Porque eso puede impactar en el valor de acción de su compañía en la bolsa. Tienen que notificarlo. ¿Okay? Entonces, siempre primero ciñámonos a lo que nos dice la ley, las instancias reguladoras, y después veamos ya más allá de la parte ética. O sea, muchas veces las empresas no quieren dar información, pero algunas sí son conscientes. ¿Por qué? Porque también ayudan a otras empresas a prepararse mejor. ¿Okay? Eso no hay una sola respuesta. Cada cultura empresarial tendrá un camino a seguir, una política propia. Sin embargo, ustedes como personas, como individuos, también pueden hacer esa ayuda. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos un correo con una URL sospechosa o un phishing, nosotros siempre notificamos a los navegadores. Siempre informamos a los navegadores y a las herramientas, y no a nuestras propias herramientas. Por ejemplo, si yo utilizo Palo Alto, notifico a otras herramientas adicionales, como para que las otras herramientas también mapeen esas URL y sepan que esa URL está infectada. Lo mismo nosotros podemos hacer como personas naturales. Si yo recibo algo, un correo infectado, y yo sé que está mal, le evalúo y sé que está mal, puedo entrar, no sé, a navegadores, Google tiene, Internet Explorer, Edge tiene, Safari tiene, y notificar que esta URL está infectada por temas de phishing, malware, para que el resto también se beneficie. Cortemos, entre todos podemos ayudar a cortar. Todos podemos ser parte de esto. Perfecto, tienes ahí varios comentarios. Muchísimas gracias, Marco. Hay un comentario de Ángel que dice: muy buena, excelente presentación, Marco. De todo lo expuesto, considero que algo muy importante es prevenir, pero también tener planes de contingencia y de continuidad. Los ciberataques se vienen dando y debemos estar preparados. Correcto. Hay un comentario, es importantísimo, más allá de tener los planes, probarlos y hacer comités de crisis. Porque podemos estar, o sea, seguridad cero siempre, podemos estar con todas las herramientas, todas las actualizaciones, pero algo puede suceder, una vulnerabilidad que no se haya identificado un día cero en ese momento, y puede suceder. Entonces, y al momento cuando pasa, ahí es donde uno dice, ok, listo, tengo todo el manual, la guía, tengo todo, ¿qué hago? Que ahí no te la ves, ¿qué hago? Todo el mundo, el CEO de la compañía, no compras, ventas, la gente no puede acceder a sus datos, te van a replicar por todos lados, tu teléfono se va a llenar de llamadas, ¿qué hago? Entonces, es bueno tratar de hacer, y es una muy buena recomendación, yo les sugiero, les invito a que lo hagan en sus compañías. Hagan un comité de crisis para una prueba, un test, para ver cómo van a responder. Si sucede un incidente, ¿cómo van a salir a responder? ¿Cómo van a comunicar? Es importante el tema de la comunicación, llevar tranquilidad, ok, listo, estamos trabajando, estamos haciendo esto, desconéctense de la VPN, apaguen sus equipos, por favor, los que están en tal cosa, el canal de comunicación formal es tanto, los correos están, ¿no? Todo ese tipo de cosas, si no hemos practicado, por más que nos digan los manuales, si no hemos practicado, nos vamos a atropellar. Entonces es bueno practicarlo, hacer un ejercicio y hacer ajustes sobre ese ejercicio. El tema de comunicación ahí es brutalmente importante. No se olviden nunca de eso, porque hay que llevar toda la información adecuada en un tema de un incidente a las personas y a los actores o a los stakeholders que lo requieran, ¿no? Magnífico. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, te agradecemos mucho la participación en el Congreso de parte de ISAC Iberoamérica. Muy acompañada. Vamos a cerrar en 2 minutos. Ya estamos con Alberto y la nueva ponencia que nos sigue a esta hora en este cuarto día de conferencias del segundo Congreso Iberoamericano de Seguridad. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Miguel. Muy buena tarde. Un gran saludo desde Buenos Aires. Gracias.